Hola, bienvenidos y gracias por acompañarnos. Llegó la hora de la participación ciudadana. Aquí comienza Urna de Cristal TV. Participa, la urna está abierta. Abrimos nuestra urna de cristal para conocer cómo le está yendo a los colombianos que viajan a Europa ahora que no les exigen visa. Ya son 30 los países de Europa que retiraron la exigencia del visado para los colombianos. Durante el primer día de levantamiento del visado Schengen para turistas colombianos, más de 1.100 connacionales salieron con rumbo a diferentes países de la Unión Europea, siendo España el principal destino. Acompáñenos y participe con sus preguntas en www.urnadecristal.gov.co. En Twitter, donde somos @urnadecristal, o en Facebook en la fanpage Urna de Cristal. Se puede comunicar con nosotros en directo vía Skype, donde somos Urna de Cristal 1 en la línea gratuita nacional 01 8091 9969 y en Bogotá en el teléfono 566 2232. Y para hablar de este importante tema, hoy tenemos dos invitados muy especiales: el embajador Javier Darío Higuera, director de Asuntos Consulares de la Cancillería. Embajador, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Paola, y a la teleaudiencia de Urna de Cristal. También nos acompaña en estudio el director de Migración Colombia, Cristian Kruger Sarmiento. Director, muy buenas noches y también bienvenido a Urna de Cristal TV. Paola, buenas noches, es un gusto estar acompañándolos y un saludo muy especial a toda la audiencia de Urna de Cristal. Es un gusto estar con ustedes. Bueno, empecemos hablando de estas importantes cifras, porque más de 1.100 colombianos que ya salieron luego de esta importante decisión que se tomó. ¿Es una cifra alta o no? Sí. ¿Y esto qué nos representa? ¿Qué significa? ¿Por qué salieron tantos colombianos? Mire, efectivamente, recordemos que a partir del 3 de diciembre ya los colombianos no necesitan el visado para entrar a Europa. Efectivamente, pues esto es y sobre todo en esta época de temporada alta, que es diciembre, es Navidad, pues muchos colombianos aprovechan para ir a visitar a sus familiares y amigos y también hacer actividades de turismo en esta época hacia el viejo continente, hacia Europa. Pero eso es una gran noticia. Recordemos también que el 2 de diciembre se firmó la extensión del visado en la Unión Europea, pero unos días después, el 5 de diciembre, el presidente Juan Manuel Santos en Cartagena anunció que ya otros países se unían a esta decisión hasta completar los 30 países. ¿Por qué se dio esta decisión, embajador? Sí, efectivamente, el acuerdo se da con 26 países de la Unión Europea. Están por fuera del acuerdo Reino Unido e Irlanda. Pero 4 países asociados de la Unión Europea, Suiza, Noruega, Liechtenstein e Islandia, hacen parte del espacio Schengen. Con ellos estábamos negociando acuerdos bilaterales para que nos dieran también la extensión de visado, y precisamente desde el mismo 3 entró en aplicación la extensión de visados con Suiza y con Liechtenstein, y Noruega e Islandia se unieron inmediatamente. ¿Y esto es un voto de confianza para Colombia? ¿Ese mensaje que se transmite cuál es? Como ya lo habíamos indicado en repetidas ocasiones, este es un reconocimiento a Colombia como país, a la gestión del presidente Santos y a los colombianos, porque la imagen de Colombia en los últimos años ha cambiado decididamente, y esta es una muestra de cómo nos está viendo en este momento el continente europeo. Muy bien, director de Migración, ¿cómo se preparó la entidad para esta decisión, para estas buenas noticias que recibió Colombia? Porque digamos que sabíamos del anuncio, pero una vez se realizó el anuncio, pues empezó a salir la gente. Sí, mire, nosotros adquirimos, en todo lo que va corrido de este año, adquirimos unos sistemas tecnológicos para poder brindar tanto al país como al mundo de posibles amenazas que se pudieran presentar. Es por ello que adquirimos un sistema que se llama API, es el Sistema de Información Anticipada de Viajeros, donde todas las aerolíneas, tanto comerciales como privadas, nos reportan la información a nosotros en 3 oportunidades. La primera de ellas, 12 horas antes del vuelo, ¿sí? Tanto si va a entrar como a salir. La segunda, 40 minutos antes del vuelo. Y la tercera, al momento del cierre del vuelo. Nosotros, ¿qué hacemos como autoridad migratoria con esa información? Nosotros la procesamos, ¿sí? Y la verificamos con diferentes bases de datos que tenemos acceso como autoridad migratoria. Por ejemplo, la información de Interpol, antecedentes de la Policía Nacional, Registraduría y la información también propia de Migración Colombia. Nosotros procesamos esa información de tal manera
que cuando llega el pasajero o va a salir el pasajero de nuestro país, lo que hacemos en ese caso es saber de antemano si tiene algún riesgo tanto saliendo del país como entrando a nuestro país. Esa es una información y es un sistema que venimos desarrollando y hace pocos días estuvimos también en una gira en Europa, estuvimos 10 días aproximadamente mostrando este sistema a las autoridades migratorias, a nuestros homólogos en Europa, en diferentes países de Europa, y quedaron tranquilos y, digamos, con toda la confianza para recibir a los colombianos en el exterior, en este caso en Europa. Muy bien, y en Urna de Cristal pues vamos ya con la participación ciudadana, porque desde las calles de nuestro país, Salustiano Charri nos envía la siguiente inquietud. Ya que no hay problemas para pedir visa para viajar a los países europeos, pregunto, ¿qué exigencias me hacen en el aeropuerto Dorado para poder salir a Europa? Participa, la urna está abierta. Doctor Kruger, ¿qué exigencias le hacen a los colombianos que salen rumbo a Europa desde el aeropuerto? Mire, básicamente son unas recomendaciones, ¿sí? La primera de ellas, tener un tiquete de regreso. Esto es fundamental, por si las autoridades migratorias europeas nos lo solicitan, poderlo mostrar. Un segundo requisito, tener un seguro médico, de tal manera que si llega a presentarse alguna eventualidad en el exterior, hay una compañía de seguros respaldando esta situación. Tercero, una reserva de hotel o una invitación de un amigo o familiar donde se vaya a hospedar durante su estancia en Europa. Una cuarta, muy importante también, es mostrar la suficiente solvencia económica donde se pueda comprobar o demostrar que los gastos o el dinero que está llevando consigo es suficiente para sufragar sus gastos. Esto se puede mostrar con dinero en efectivo, por ejemplo, y con tarjetas de crédito que tengan cupo. Es importante recordar que esta extensión del visado es para periodos de corta duración, no permite trabajo y es para actividades, por ejemplo, de turismo o visitar a la familia, algunas actividades de carácter académico de menos de 90 días, es decir, de corta duración, y algunos aspectos también de salud de corta duración. Muy bien, 7 y 8 de la noche, estamos en Urna de Cristal hablando de este importante tema, y a través de Twitter nos llega la siguiente pregunta de @anama23 y dice: ¿es cierto que en el aeropuerto pueden pedir extractos de tarjetas de crédito? ¿Es necesario cargarlos? ¿Es requisito? Tiene que ver un poco con lo que estábamos hablando ahora, ¿no? Sí. Mire, nuestra recomendación es siempre tener estos documentos a la mano, estos requisitos que hemos mencionado, es preferible tenerlos a la mano por si las autoridades en el exterior nos los solicitan, nosotros poderlos mostrar sin ningún inconveniente. No siempre los podrán solicitar, pero en el evento de presentarse o solicitarlo podamos mostrar esta información y nos vamos a evitar contratiempos en nuestro viaje. O sea, ¿sí los debemos llevar? Sí. Bueno, embajador, ¿qué actividades específicas nos permite a los colombianos que queramos viajar a Europa? Bueno, no se permiten actividades remuneradas, se permiten actividades de turismo, tomar cursos de corta distancia, 2 o 3 meses, asistir a tratamientos médicos, asistir a eventos culturales, deportivos, cubrir ustedes los periodistas eventos periodísticos. En todo caso, actividades que, como dije, no tengan remuneración en el país donde van a estar y que sean de corta distancia. Es importante indicar que si van a trabajar o tienen la intención de trabajar en Europa, deben solicitar la visa. O si tienen la intención de quedarse a vivir, a residir en Europa, deben solicitar una visa específica para residir. ¿Y qué puede suceder en ese caso? Que de pronto se presente colombianos que viajen y decidan empezar a laborar sin ese permiso. Bueno, si la persona va con esta exención de visado de corta distancia para hacer las actividades que acabamos de indicar y decide realizar una actividad remunerada, está infringiendo la normativa migratoria europea y por tal motivo le empiezan un proceso administrativo en donde puede ser, muy seguramente va a ser así, deportado, pero adicionalmente va a dañar su récord migratorio que le va a significar obstáculos para en el futuro desplazarse internacionalmente a Europa. ¿Ustedes tienen más o menos como ese estudio que nos indique cuáles son esos motivos por los cuales viajan los colombianos? Si es más por estudio o si es más por turismo. Sí. Miren, efectivamente, frente a los colombianos que viajan hacia Europa,
Más del 90% de las personas que viajan hacia estos países lo hacen con motivo de turismo, ¿sí? Es decir, es el gran porcentaje, y como se mencionaba en un comienzo, el principal destino de los colombianos en Europa es España, es el principal puerto de ingreso hacia Europa. El segundo es Francia y el tercero es Alemania, ¿sí? Siempre preguntan por qué España. Primero, por el idioma, la facilidad de nosotros como colombianos en materia de lenguaje en España, pues es un atractivo muy importante. Y segundo, por la cantidad de frecuencias y líneas aéreas que hay hacia este país. Entonces, por eso es España el principal país, y la principal actividad de los colombianos en Europa es turismo principalmente. Muy bien, ahora los invitamos a que veamos la siguiente nota en la que se narran detalles de lo que fue ese día histórico para Colombia, en el que el presidente Juan Manuel Santos el pasado miércoles 2 de diciembre en Bruselas, Bélgica, participó en la firma del acuerdo de exención de visado Schengen, gracias al cual los ciudadanos colombianos, como ya lo hemos dicho, podrán entrar a 26 países de la Unión Europea sin visa. Esta es la nota. Sabemos el problema que hoy para Europa significa la inmigración. Sabemos lo que está sucediendo y que en medio de ese problema la Unión Europea dé este paso es algo que para nosotros es de gran trascendencia, de gran importancia, y una señal inequívoca de esas buenas relaciones que hemos podido desarrollar y que hemos podido establecer. Let me say also one word about how glad I am also of the work we have done in this year. I've been in my mandate with President Santos accompanying the peace process. The European Union, all its member states, all its institutions are there to accompany step by step this process that has all our full support. Es un paso importantísimo para recobrar en cierta forma nuestra dignidad. This, together with the very important agreement that we're signing today and all the things that we will do in the future together, will be beneficial for the European citizens for sure and for all Colombians in the future. Muy bien, veíamos ahí esas imágenes, esas declaraciones del presidente Juan Manuel Santos y de la señora Federica Mogherini, quien jugó un papel muy importante en esta firma. Embajador, usted días previos a esta firma estuvo acompañándonos aquí en Urna de Cristal, contándonos qué iba a pasar. ¿También estuvo el día de la firma allá? Sí, Paula, efectivamente tuve la gran oportunidad de estar en el comienzo del proceso, en toda la etapa de negociación del proceso y en el final. O sea, en el antes, lógico, durante, después. En el día de la firma, como les dije, tuve la oportunidad gracias a la canciller. Y eso es un gran orgullo para los colombianos, uno estar allá y que le den ese voto de confianza, ¿o no? Sí, claro, y más después de que ese momento era el momento final de todo un proceso que requirió un gran esfuerzo de la diplomacia colombiana. Precisamente le iba a preguntar, ¿cómo fue ese proceso? ¿Cuánto duró ese proceso para que llegáramos a estos resultados tan positivos? Bueno, el proceso se inicia más o menos en agosto del 2013 o sea, 2 años. Sí, con el anuncio del presidente Rajoy de que tanto Colombia como Perú deberían quedar sin el requisito de la visa. Pero de ahí en adelante se inicia un proceso fuerte, encabezado, lógico, por el presidente, por la canciller Holguín, y en Bruselas, encabezado por el embajador Rodrigo Rivera. Esto es un proceso de una gran interacción con la Comisión Europea, con el Consejo Europeo, con el Parlamento Europeo, y que terminó con la firma el día 2 de diciembre entre la alta representante para Asuntos Internacionales de la Comisión de la Unión Europea y la canciller María Ángela Holguín. Excelentes resultados y buenas noticias para nuestro país. Y vamos con la participación ciudadana, porque a esta hora de la noche se comunica con nosotros la señora María Bonilla desde Bogotá. María, muy buenas noches. María. María, la escuchamos.
Mira, tengo una pregunta. Si a mí el 25 me denegaron el ingreso a España y me arriesgo ahorita a irme porque como ya no se pide visa, estoy en el sistema, sería un inmigrante indeseado o qué puedo hacer? ¿Me puedo arriesgar a irme el 1 de enero que yo tengo mi pasaje de ida y vuelta? ¿Puedo irme? ¿Voy a tener problemas con los sistemas que acaba de decir el señor, que la Interpol y que toda esa cuestión? Doctor Kruger, importante pregunta y yo creo que Sí. muchos colombianos estarán preguntando lo mismo. Sí, miren, hay ahí varios temas. El hecho de tener visa o no tener visa no quiere decir o no quiere garantizar una entrada automática ni a Europa ni a cualquier país del mundo. Siempre los países se reservan el derecho de admisión de extranjeros en su territorio. Entonces tenemos que partir de esa base. Ya frente al caso particular que usted está mencionando, tendríamos que entrar a revisar cuál fue el motivo de inadmisión en su caso. Pero en muchas oportunidades los países receptores, en este caso Europa, que estamos hoy hablando de estos países, pues tendríamos que entrar a revisar cuál es la información que tienen ellos, y generalmente ellos utilizan la discrecionalidad migratoria, la soberanía, digamos, de su país para aceptar o no extranjeros en su territorio. Entonces, vale la pena revisar su caso en particular y pues siempre son las autoridades extranjeras, en este caso las europeas, las que tienen la decisión de permitirle o no el ingreso a su país. Eso les iba a preguntar, o sea, un colombiano o una familia colombiana decide viajar, pero eso no le garantiza que pueda entrar. Sí, frente a ese tema nunca hay una garantía, ni con visa, y ahí toca ser bastante puntuales en ese aspecto, ni con visa, ¿sí? Entonces, ahí tendremos que entrar a revisar cada caso en particular. No obstante, el hecho de no tener visa, los colombianos hoy en día para ingresar hacia Europa, pues es un voto de confianza hacia todos los procesos del país, tanto políticos, sociales, económicos y en materia migratoria también, pues que les han eliminado este requisito para ingresar hacia estos países de Europa. Entonces, pues es importante tener esto en cuenta, y los requisitos que hablamos al principio en la parte inicial de este programa, pues es importante tenerlos siempre a la mano para evitarnos contratiempos, y si nos lo llegan a solicitar, pues podamos mostrar esta información siempre y tenerla a la mano. Muy bien, y continuamos con la participación ciudadana porque el señor Jorge Fernández nos llama desde la ciudad de Bogotá. Jorge, muy buenas noches y adelante con su pregunta. Muy buenas noches. Yo quisiera, por favor, que ustedes me ayudaran. ¿Cómo es la invitación que exigen para ir a Europa? La invitación, ¿en qué consiste la invitación, embajador? Bueno, a ver, aquí es muy importante tener en cuenta que cada país de la Unión Europea tiene sus propios formatos para esas invitaciones. No es una simple invitación, es un formato. Coloco el caso concreto de Francia. En Francia, las alcaldías locales tienen esos formatos, las alcaldías de la zona donde vive la persona. Entonces la persona se acerca, la llena, ¿cierto? Y esa invitación es la que le tiene que enviar a sus familiares que pretenden ir a Europa. Muy bien, y seguimos con la participación ciudadana porque tenemos una pregunta que formuló una persona desde las calles de nuestra ciudad y es de Consuelo Flores. Y esta es la pregunta. Son los requisitos que nos piden para entrar a Europa. Mi pregunta es, ¿esos requisitos nos los piden en el aeropuerto del Dorado o al país al que vayamos a ingresar? Participa, la urna está abierta. Embajador. Sí, efectivamente, esos requisitos se deben presentar y se requieren en el país de destino, es decir, a donde vamos. Lo que sucede es que aquí, en Migración Colombia, en el momento de salir, digamos que les colaboran indicándoles sobre precisamente que deben llevar esos requisitos y si está llevando los mínimos requisitos que les serán exigidos en el exterior. Entonces hagamos la claridad. Entonces, para una persona que nos esté viendo, ¿qué documentos debe llevar al aeropuerto El Dorado? Mire, en el aeropuerto El Dorado hemos expedido y dado instrucción a todos los oficiales de migración de nuestra entidad de recomendar a los nacionales, a los colombianos que salgan hacia el exterior, los 4 documentos que me permito recordar muy rápidamente. El tiquete de regreso, un seguro médico, ¿sí?, internacional, que en caso de cualquier eventualidad me pueda cubrir esa eventualidad en el exterior.
Tercero, la carta que estábamos hablando de invitación o la reserva de hotel. Y uno cuarto y muy importante es el mostrar los suficientes recursos económicos para poder sufragar esos gastos en el exterior. Entonces es importante que tengan esos cuatro documentos a la mano y eso se los exige, como muy bien lo decía el embajador, en el lugar de destino en Europa. Nosotros hacemos la recomendación para evitarle contratiempos a nuestros colombianos en estos países. Embajador, ¿usted quiere complementar? Sí, aquí es muy importante aclarar que esos son unos requisitos mínimos, pero para saber los requisitos exactos depende de cada país. Y en ese sentido recomendamos que los que van a viajar se acerquen o bien a la embajada o al consulado de ese país para que les indiquen exactamente todos los requisitos. A manera de ejemplo, ¿sí? En Francia se está exigiendo, entre otras cosas, que para sustentar que puede sufragar los gastos de estadía se requieren $65 diarios, que es el salario mínimo diario en Francia. Pero ese es un requisito en Francia. Por lo tanto, para saber de los países a donde quiere uno visitar, se recomienda ir a la embajada o al consulado respectivo. Remitirse. Sí, remitirse. Y aquí también es muy importante tener presente que como requisito primero se tiene que tener un pasaporte válido y vigente. Válido, pues es el pasaporte o bien de lectura mecánica o bien de lectura electrónica. Y vigente debe tener una vigencia de por lo menos 3 meses después de la fecha en que la persona pretende salir del territorio europeo. Con un ejemplo esto queda muy claro. Si la persona ingresa el 1 de enero a territorio europeo y pretende estarse 90 días, es decir, estar hasta marzo, el pasaporte debe tener una vigencia mínima del 30 de junio. Pero yo le hago una pregunta, eso es cuando decide una persona ingresar, digamos, a Francia, que es el ejemplo, pero una vez llega ahí a Francia, puede también desplazarse a esos otros países de la Unión Europea, pero ya no tiene que consultar requisitos, ¿o sí? No, aquí es muy importante. No, el ingreso migratorio se hace por el país de entrada y es uno solo. Y esta exención de visados es con entradas múltiples, o sea, la persona puede entrar y salir del territorio europeo, eso sí, sin sobrepasar los 90 días permitidos en un periodo de 180 días. Y también puede desplazarse libremente por cualquiera de estos países. Bueno, ¿y la gente dónde puede encontrar esa información? ¿Ingresa a la página de la Cancillería, en la página de Migración están esas líneas donde se pueden informar? Sí, en la página de Cancillería, en la página de los consulados de Colombia en el exterior, y cualquier solicitud de información o inquietud la pueden consultar en Twitter en @CancilleríaCol. ¿Y en Migración? También la pueden. ¿En qué dirección? www.migracioncolombia.gov.co. Muy bien, hoy en Urna de Cristal estamos hablando de cómo le está yendo a los colombianos que viajan a Europa ahora que no les exigen visa. Vamos a unos mensajes institucionales y ya regresamos con más información. Urna de Cristal. 7:27 de la noche y continuamos aquí en Urna de Cristal hablando de este importante tema, la exención del visado para los colombianos que deseen viajar a los 26 países de la Unión Europea. Y vamos con más participación ciudadana porque tenemos una pregunta de Marta Cortés desde las calles de nuestra ciudad. Me gustaría saber si nosotros los colombianos que nunca hemos tenido visa europea, cuando salgamos de aquí de Colombia o cuando lleguemos al aeropuerto europeo, cualquiera que sea, debemos pagar qué valor de impuesto. Participa, la urna está abierta. Doctor Kruger y embajador, ¿deben pagar impuestos los colombianos? Mire, efectivamente, y pues gracias por la pregunta para hacer la claridad sobre el particular. No, al ingresar a países europeos, pues no tendrán que pagar ningún impuesto por su ingreso a este territorio. Y si nunca han tenido visa,
pues tampoco se establece que tengan que tener como requisito anterior haber tenido en algún momento visa. No, precisamente lo positivo de este acuerdo que se firmó el pasado 2 de diciembre en Bruselas es precisamente eso, que ya no requieren visa a los colombianos y si nunca han tenido, pues es la oportunidad de ir hacia estos países y conocer estos países de Europa que son de gran interés para los nacionales. Embajador, hablemos del tema del pasaporte, que también es bien importante. ¿Qué tipo de pasaporte se requiere para beneficiarse de esta medida? Sí, Paola, decíamos que se requiere un pasaporte válido. Habían anterior al 24 de noviembre 3 pasaportes. Había uno que se llamaba convencional. Ese pasaporte, y va de nuevo el mensaje, ese pasaporte salió de circulación el 24 de noviembre. O sea, que aquellas personas que todavía lo tienen y quieren viajar al exterior deben cambiarlo. Los pasaportes que son vigentes, válidos y que nos permiten ir a cualquier parte, incluso el territorio de la Unión Europea, son los de lectura mecánica, que es un pasaporte que tiene una hoja de datos dura de policarbonato y que tiene la foto en blanco y negro del titular. O el pasaporte de lectura electrónica, que es muy similar al de lectura mecánica, pero que adicionalmente tiene un chip y que en la portada tiene un símbolo que identifica que es un pasaporte de lectura electrónica. Esos 2 pasaportes son válidos. Bueno, contémosle también a los televidentes, porque de pronto todavía tenemos la duda, ¿por qué fue necesario hacer ese cambio en el pasaporte? Porque el pasaporte convencional, que era aquel que tenía una hoja de datos blanda y que tenía la foto a color pegada del titular, no ofrecía ningún nivel de seguridad. Por eso la Organización de Aviación Civil Internacional, que es la que regula la materia internacional en lo relacionado a documentos de viaje, tomó la decisión de que en el 2010 tomó la decisión de sacarlo de circulación y por eso estableció que la fecha máxima en que salía de circulación este documento era el 24 de noviembre del 2015. Doctor Krüger. Sí, ahí hay un punto importante a resaltar frente al nuevo pasaporte, como muy bien lo manifestaba el embajador. Hoy en día el pasaporte que expide Colombia, en este caso Cancillería, es un documento muy seguro. Tiene más de 50 puntos de seguridad y adicionalmente tiene el último también tiene un chip, ¿sí?, que tiene cifrada una información tanto biográfica como una información biométrica del titular de este pasaporte, lo cual incrementa aún más estas medidas de seguridad y evita la adulteración de esta clase de documentos. Muy bien, y seguimos con la participación ciudadana aquí en Urna de Cristal a través de nuestra cuenta en Twitter. Nos llega la siguiente pregunta. @MACMangel4 escribe: tengo un viaje a Pakistán, pero en mi visa está el pasaporte viejo. ¿Es permitido viajar con el pasaporte viejo y el nuevo? Sí, efectivamente, la respuesta es positiva. Si tiene su visa en el pasaporte viejo y no la ha traspasado al nuevo, puede viajar con los 2 documentos para comprobar que tiene los requisitos, cumple los requisitos para ingresar al país respectivo. Muy bien, y seguimos con más participación porque el señor Roberto Medina se comunica desde Medellín. Roberto, muy buenas noches. Roberto, adelante. Muy buenas noches. Lo escuchamos. Yo quisiera saber, cierto, si yo voy a viajar, si yo llevo 2 o 3 tarjetas de crédito o débito, tengo que llevar el extracto de cada una. Bueno, muy bien, eso ya lo habíamos tocado, pero pues importante aclararlo. Sí, miren, efectivamente, lo importante de las tarjetas de crédito, cuando sea el caso, como lo está preguntando, como lo están manifestando, es que tengan cupo, ¿sí? Entonces, pues una forma fácil de demostrar que sí tienen cupo, pues es llevando los extractos de la tarjeta de crédito. También se podrá demostrar en estos lugares, pero ya será un poco más complejo mostrar si tienen cupo o no, porque tendrán que hacer una transferencia o una verificación en línea. Entonces, en la medida en que llevemos estos documentos, pues en la medida en que podemos mostrar a la correspondiente autoridad, pues que tenemos el cupo suficiente en nuestras tarjetas de crédito, lo cual pues claramente facilitará la labor de verificación en el exterior.
Muy bien, y hablando del tema de pasaportes, como ya se ha anunciado, el pasaporte convencional perdió validez a nivel mundial a partir del 24 de noviembre. Usted debe usar el de lectura mecánica o el electrónico, y aquí lo invitamos a que vea la siguiente nota. Este es el nuevo pasaporte electrónico. A simple vista es similar a las versiones de lectura mecánica y al ya inválido convencional o antiguo. Sin embargo, si lo detalla bien, encontrará justo bajo la palabra pasaporte un grabado del logo símbolo del chip. En su interior encontrará una hoja gruesa y firme, la cual por cuestiones de seguridad fue elaborada con 7 capas de policarbonato, cada una de ellas impresa a láser con los datos y la foto a blanco y negro del portador del documento, además del ya conocido código de barras. Mientras que las otras hojas del cuadernillo tienen microfibrillas fluorescentes multicolor e imágenes que con luz ultravioleta resaltan. Sumado a esto, en la contraportada y cubierto por el cuero podrá encontrar el chip de seguridad, que por primera vez incluye las huellas digitales y toda la información requerida por la Organización de la Aviación Civil Internacional. Importante información y que nos muestra las diferencias entre los pasaportes. Embajador, yo quiero preguntarle esa diferencia entre la Unión Europea y el espacio Schengen. ¿Cuál es esa diferencia? Sí, Paula, efectivamente la Unión Europea está compuesta por 28 países y, como dijimos, 26 de ellos, sin incluir Irlanda y Reino Unido, hacen parte de este acuerdo de exención de visado. Es decir, que con estos 2 países que mencioné, nos requerimos visa para ingresar a su territorio. La diferencia con el espacio Schengen es un acuerdo para la libre movilidad de las personas en ese territorio. Es decir, es un territorio sin fronteras. Y en el espacio Schengen está compuesto por 22 países que conforman la Unión Europea, más 4 países asociados a la Unión Europea, que lo mencionaba al comienzo. Estos 4 países son Suiza, Noruega, Liechtenstein e Islandia. Muy bien, ¿cuáles son esas proyecciones que tiene Migración Colombia de crecimiento para el 2016, doctor Kruger? Sí, miren, nosotros, y simplemente para hacer un comparativo de cifras, en el año 2014 salieron aproximadamente 300.000 colombianos hacia los diferentes países de la Unión Europea. Eso fue en el 2014, todo ese periodo. Tenemos una proyección hacia el 2016 que sobre esa cifra habrá un incremento entre el 40 y el 45%. ¿Sí? Es decir, estamos hablando de algo así como 450.000 colombianos podrán estar saliendo el próximo año hacia países de la Unión Europea. Esto pues gracias al Grupo de Estudios Institucionales de Migración Colombia, que pues ha venido estudiando esta información y haciendo un comparativo con otros países que nos han venido también levantando el visado. Simplemente para recordar, el caso de México, también que se levantó hace un par de años, también de un incremento muy importante, el caso de República Dominicana, bueno, y otros países que nos han venido levantando el visado. Gracias a todos esos ejercicios de levantamiento de visa es que nosotros hemos podido proyectar que entre un 40 y un 45% será el incremento para el próximo año. Muy bien, y seguimos con la participación ciudadana en Urna de Cristal porque tenemos una pregunta del señor Norberto Pérez desde las calles de la capital del país. Si un colombiano tiene un problema en Europa, ¿el gobierno en qué forma podría ayudarlo? Participa, la urna está abierta. Si un colombiano tiene un problema en Europa, ¿cómo lo podemos ayudar, embajador? Sí, los consulados de Colombia en el exterior están precisamente para eso, para apoyar, asistir y orientar a los colombianos en el exterior. Entonces debe dirigirse al consulado respectivo. Pero también se puede contactar a Centro Integral de Atención al Ciudadano, CIAC, que es una dependencia del Ministerio de Relaciones Exteriores que funciona 24 horas al día, 7 días a la semana, y hace su respectiva solicitud, que será encaminada, enrutada al respectivo consulado.
Muy bien, y desde Soacha, en Cundinamarca, se comunica a esta hora el señor Camilo López. Camilo, muy buenas noches, adelante con su pregunta. Sí, muy buenas noches. Mi pregunta es básicamente, si voy a viajar al exterior con mis 4 hijos, ¿cuánto es el capital que tengo que tener por cada uno de ellos? Presupuesto, ¿cuánto debe tener? Ya, aquí es muy importante indicar que la persona debe demostrar que tiene los recursos suficientes para sufragar los gastos de él y de su grupo familiar en el territorio europeo que pretende visitar. Y es muy importante indicar que no hay un presupuesto único, sino depende del país. Como hay diferentes costos de vida, hay diferentes exigencias por cada uno de los países. Yo mencionaba a manera de ejemplo que por persona, diariamente Francia está exigiendo $65 diarios, que es el salario mínimo diario en Francia. Pero los otros países pueden tener un parámetro, un monto diferente. Y lo más importante y lo más conveniente es consultar con los países que esta persona pretende visitar en su recorrido por Europa para tener claridad cuánto requiere en total para cubrir los gastos de su grupo familiar. Muy bien, doctor Kruger, como lo decíamos al inicio, desde que se anunció esta medida, más de 1.100 colombianos salieron del país con rumbo a estos países de la Unión Europea. ¿Por qué tantos? ¿A qué se debe? Miren, pues hay varios motivos y justificaciones. Primero, pues la buena noticia que hoy no tienen que hacer ese trámite de visado. Entonces, ese es uno primero. Segundo, pues las diferentes aerolíneas sacaron unos descuentos muy interesantes para los colombianos. Tercero, pues la época del año, que claramente diciembre es una época de vacaciones donde los niños, las personas que tienen niños, pues aprovechan este periodo para salir de vacaciones y claramente pues las facilidades de viaje pues hacen que se incrementen estos viajes hacia Europa. Simplemente mencionar, hay nuevas aerolíneas además que han llegado a Colombia, hay nuevas rutas, hay nuevas frecuencias, se han incrementado frecuencias, por ejemplo, hacia España, hacia Portugal, hacia Francia, hacia Alemania, próximamente también llegará una a Bélgica. Entonces, pues todas estas noticias, digamos, positivas de extensión del visado hacen que también las aerolíneas presenten sus diferentes propuestas y ofertas y claramente al haber tanto número de aerolíneas y de rutas, pues hace que el colombiano se beneficie y pueda viajar hacia el exterior con una mayor facilidad. Embajador. Sí. Quería precisar que no es solamente el tema del turismo el que se ve beneficiado, no es una oportunidad solamente para la gente que quiere ir de turista a visitar Europa, sino es una gran oportunidad para los hombres de negocios. Ahora podremos ir sin visa, con esta excepción de visado, los hombres de negocios podrán ir y hacer contactos de negocios en Europa. Muy bien, y tenemos más participación porque a través de nuestra cuenta en Twitter nos escribe @noarkiri80 y dice: tengo una duda, ya había sacado mi cita para visa española, ¿la debo cancelar? ¿Qué le podemos responder? Mire, Pues siga así. Pues lo más conveniente es llamar y cancelar la cita, porque esa cita se la pueden dar ese espacio a otra persona que sí va a requerir de esa visa. Doctor Kruger. Sí, ahí importante resaltar, y yo estuve hablando hace unos días con diferentes autoridades españolas aquí en Colombia que se encargaban de la expedición de este visado de corta duración anteriormente, y me dicen que este trámite ya no lo van a seguir adelantando, es decir, ya este trámite no hay necesidad de que los colombianos lo adelanten, precisamente lo que se logró con este acuerdo es la extensión del visado, entonces no hay necesidad e igualmente los consulados no van a estar tramitando este visado de corta duración. O sea, cero, cancelar esa cita. Sí, es preferible. Bueno, muy bien. Elizabeth Bautista se comunica con nosotros a esta hora de la noche desde Barranquilla. Elizabeth, muy buenas noches. Adelante con su pregunta. Hola, muy buenas noches. Mi pregunta es una duda. Si yo salgo sin la visa y luego quiero regresar después de los 90 días, no sé, a los 100 días, ¿qué me pasa? ¿Qué me expongo si regreso después de los 90 días? O sea, si se pasa del tiempo. Esta es una pregunta clave. Sí, aquí es muy importante indicar que esa excepción de visado es por un periodo de 90 días dentro de un periodo de 180 días. Con un ejemplo queda muy claro. Si yo voy a ir a territorio europeo e ingreso el 1 de enero, ahí empieza a correr mi tiempo de estadía, que es máximo 90 días. Si la persona está, el tiempo máximo estaría hasta marzo. Y
el tiempo de los 180 días se empieza a contar desde el 1 de enero, iría hasta el 30 de junio. Si la persona debería salir el 30 de marzo. Y para poder volver a ingresar a territorio europeo, tendría que hacerlo ya no en abril, ya no en mayo, ya no en junio, sino hasta julio. Tendría esa habilidad, esa posibilidad de volver a ingresar. Si la persona no lo hace, ¿cierto? Y se pasa del tiempo, se pasó de los 90 días, está infringiendo la normativa migratoria del país respectivo y se ve enfrentado a un proceso de sanción administrativa que muy posiblemente es la deportación, pero adicionalmente, como decíamos, va a dañar su récord migratorio con la Unión Europea. Y para futuros desplazamientos hacia ese territorio va a tener inconvenientes. O sea, importante tener en cuenta que hay unos aspectos que si no se cumplen, nos van a dañar como esa hoja, como ese perfil para seguir viajando. Sí, ahí es importante resaltar eso, es muy importante que esos términos de los que hemos hablado el día de hoy se respeten, no solamente no sobrepasarnos el tiempo establecido, sino no adelantar actividades, como se decía anteriormente, con ánimo de lucro o actividades laborales, porque en la medida en que yo esté en el término, pero esté adelantando actividades no permitidas, pues también seré sujeto a una medida de investigación administrativa que posiblemente podrá dar con la deportación de esa persona y mi récord migratorio para volver posteriormente hacia estos países de Europa, pues seguramente se dañará. Muy bien, continuamos hablando de este importante tema después de unos mensajes institucionales. Ya regresamos aquí en Urna de Cristal. Continuamos en Urna de Cristal, hoy tratando este importante tema, cómo le está yendo a los colombianos que viajan a Europa ahora que no se les exige visa. Como ya lo hemos dicho, ya son 30 los países de Europa que retiraron esta exigencia de visado para los colombianos. Y tenemos una pregunta que formula desde las calles de nuestra capital, Juan Camilo Pava. Si yo quiero ir a hacer un tour por Europa como mochilero, pues se supone que uno de los requisitos es que tenga definido el hotel en el que me voy a quedar. Eso, de pronto, ¿qué problemas me puede representar? Participa, la urna está abierta. Muy bien, ahí estaba Juan Camilo preguntando por un tema que yo creo que es muy común para ustedes, además, que es el tema de los mochileros. ¿Qué le podemos responder? Miren, precisamente las recomendaciones que se han hecho es para evitar que la autoridad migratoria europea pues proceda con las inadmisiones de colombianos en estos países. Entonces la recomendación es, si queremos hacer ese paseo, digamos, mochilero, como lo estamos mencionando, que es muy positivo, tengamos nuestro cronograma, nuestro viaje previamente establecido de tal manera que si nos preguntan en qué lugares de Europa voy a estar, pues yo pueda mostrar dónde me voy a quedar, donde algún familiar, ya miramos lo de la carta de presentación, y en aquellos lugares donde no tengan, digamos, un familiar o amigo, pues la reserva del hotel correspondiente. Resaltemos que en Europa hay diferentes hoteles de diferentes costos, pero es importante mostrarle a la autoridad que tenemos un lugar de hospedaje y los recursos suficientes para sufragar estos gastos durante nuestra estadía en Europa. Muy bien, embajador, ¿usted quiere complementar algo? La sugerencia que se hace, y con ese bonito eslogan que sacó la campaña de la presidencia, es si viajas sin visa, primero revisa. Y eso que tiene que revisar es que cumplimos unos requisitos mínimos en donde está ese poder de compra para poder sufragar los gastos de estadía en Europa. Muy bien, hasta ahora de la noche se comunica con nosotros Diego Guzmán desde la ciudad de Cali. Diego, buenas noches. Muy buenas noches a la Cancillería y a Migración Colombia. Tengo una inquietud. Tengo una hermana que es ciudadana italiana y desde el 2012 mi madre y yo hemos tenido un documento expedido por las leyes italianas que se llama el soggiorno por motivos familiares. Un documento que nos permite viajar por cortas estancias a mi madre y a mí. Pensamos viajar ahorita en Navidad y Año Nuevo a estar con ella, pero como ya no tenemos la visa, mi inquietud es, con los soggiornos no tendríamos que llevar la otra documentación, como los extractos de las tarjetas, la carta de invitación, porque nunca pues cuando hemos viajado nos los han solicitado. ¿Cómo sería el procedimiento para las personas que tenemos un soggiorno por motivo familiar al caso de Italia? Doctor Kruger. Sí, miren, las recomendaciones se han hecho para el ingreso a todos los países de Europa.
Entonces, en la medida en que tengamos esta información completa y si tiene un documento, como usted lo está mencionando, adicional, pues tendremos toda la tranquilidad, digamos, de ingreso a estos países de Europa. Y en el caso de Italia, considerando que no hay un ingreso directo hasta la fecha de algún vuelo que tenga como destino algún país de Italia, pues seguramente ingresará a otros países de Europa. En esa medida, considerando que no ingresa directamente a Italia, pues nuestra recomendación es tener esos 4 documentos, esas 4 recomendaciones de las que hemos hablado a la mano para que en el momento o en la puerta de ingreso a esos países de Europa, pues no vaya a tener ningún inconveniente. Ya posteriormente, y como lo hemos mencionado, seguramente habrán unos vuelos posteriores, unas nuevas aerolíneas que ofrecerán diferentes trayectos y ya en ese momento se tendrá que entrar a verificar esos casos en particular. Muy bien, y a esta hora de la noche quiero invitarlos a que veamos la siguiente nota. Las puertas para los colombianos se siguen abriendo en Europa sin necesidad de una visa. Como ya lo hemos dicho, ya son 30 los países de Europa a los que los colombianos pueden viajar sin tramitar visa de corta estadía. Pero veamos en la siguiente nota un poco los antecedentes y los países a los que podemos viajar. Desde el año 1995 hasta finales de la década, el número de países que exigían visa a los colombianos se mantuvo en un promedio de 164. En el periodo comprendido entre 2002-2004 se incrementó el número de países que exigían visa a los colombianos, llegando a 167 países debido a la problemática de orden público que presentaba el país en ese momento. A partir del año 2006 hasta la fecha, se observa que la cantidad de países que exigían visa a los colombianos va en descenso. Con el acuerdo de exención de visa entre Colombia y los países parte de la comunidad Schengen, los nacionales podrán entrar sin visa a 26 países de Europa. O sea, eso está muy bien porque los colombianos últimamente para sacar la visa era un proceso muy largo, muy tedioso. Y ya si uno se quiere abrir un campo laboral o ir a conocer otras partes, ya uno no va a tener necesidad de hacer esos papeleos y esa demora, a ver si se lo aprueban. Pues me parece muy interesante y pues que el gobierno nos facilite la oportunidad de viajar a otros países pues para capacitarnos. Pues me parece excelente, la verdad. Es una gran oportunidad para incrementar, pues que los colombianos tengamos la posibilidad de viajar al exterior sin tanta traba como se suele dar normalmente. Es una oportunidad muy grande que tenemos los colombianos y que debemos aprovechar, ¿no? Sería de gran bendición donde a Colombia le den la posibilidad de que podamos viajar a países europeos, poder visitar las culturas, conocer. Apenas entre en vigencia, los colombianos podrán ingresar hasta por 90 días sin necesidad del documento a los 26 de los países miembros del Acuerdo Fronterizo Europeo. Hay muchas cosas de arquitectura diferente que podemos apreciar. Pues porque tenemos más oportunidades de poder viajar, porque allá también tengo familiares y poder conocer lugares turísticos que no hemos tenido oportunidad. Primero porque es una forma de que los colombianos nos seamos bien vistos en el exterior, ¿ya? Porque cuando uno llega a un país por allá, ¿de dónde es? De Colombia, entonces siempre miran lo malo, pero uno está allá como embajadores para decir que Colombia es un país muy hermoso, que es muy lindo, y que esta gestión que está haciendo el presidente, que bueno que sea para todos los países también, o sea, donde nos pidan visa que podamos ir libremente. Pues como ciudadano me parece bien porque era algo que realmente estábamos esperando muchos colombianos de un trato igualitario, así como los extranjeros muchos no requieren visa, pues interesante que ahora nosotros también tengamos ese beneficio. Era algo que nos estaban debiendo. Estos son los países que dejaron de exigirnos visa desde el 2010. Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Suecia, República Checa, Hungría, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumania, Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein. Muy bien, embajador, quiero preguntarle por unos países específicos, como por ejemplo Bulgaria, Chipre, Croacia y Rumania. ¿Estos están incluidos en el acuerdo? Sí, efectivamente, estos países son miembros de la Unión Europea y hacen parte del acuerdo que firmó Colombia con la Unión Europea. Pero aquí es muy importante aclarar que con estos países, la estadía que tenga el colombiano en cualquiera de estos 4 países no acumula, no se tiene en cuenta para la estadía de los 90 días permitida
con esta exención de visado de corta distancia. O sea, pongamos un ejemplo. Sí. Si yo entro a territorio de Bulgaria, por ejemplo, y estoy 30 días allá, y después paso, por ejemplo, a Alemania, y me quiero quedar los 90 días en Alemania, lo puedo hacer. No me cuentan los 30 días que estuve. Exactamente. El tiempo que estemos en cualquiera de estos 4 países, en Rumanía, en Bulgaria, en Croacia y en Chipre, no cuenta para los 90 días permitidos de estadía dentro de un periodo de 180 días. ¿Y por qué se da ese, por decirlo así, beneficio? Porque estos 4 países son países candidatos al espacio Schengen. En el momento no son miembros full del espacio Schengen, y por eso es que en la negociación de ese acuerdo entre Colombia y la Unión Europea se dio, digamos, ese beneficio de que como todavía no eran parte, se daba la prerrogativa de que el tiempo que estuviesen el colombiano en el territorio de cualquiera de estos 4 países no contaba para el acumulado de los 90 días permitidos. Muy bien, y vamos con más participación ciudadana, porque hasta ahora se comunica con nosotros Gabriela Buitrago desde Bogotá. Gabriela, buenas noches. Buenas noches. Cuéntenos. Gabriela, la escuchamos. Buenas noches, para preguntarle al doctor, a cualquiera de los dos. Yo tengo muchos problemas con mi huella digital. Huella digital, doctor Kruger. Sí, miren, ahí hay varias soluciones, ¿sí? Hay varios países que toman la decadactilar, que son los 10 dedos, y esto se hace con la finalidad que si alguna de las huellas presenta algún inconveniente, pues tiene otras huellas del número restante de dedos que le permite corroborar que la persona que está ingresando a ese país pues es la persona que dice ser. Igualmente existen procedimientos en eventos en que no se pueda identificar una persona con la huella por muchas circunstancias. Existen otras formas de identificación como reconocimientos faciales, por ejemplo, que permiten, digamos, identificar claramente que la persona que está ingresando o saliendo de nuestro país o saliendo de otro país o ingresando de otro país, pues no tenga ningún problema en este procedimiento. Entonces, migratoriamente está establecido unos protocolos, no solamente en Colombia, sino a nivel internacional, que permiten identificar una persona no solamente con la huella, sino hay otros mecanismos que posibilitan la forma de identificar y pues a una persona en el territorio, bien sea colombiano o en el exterior. Bueno, y vamos con otra pregunta. Hasta ahora se comunica Enrique Fonseca desde la ciudad de Cali. Enrique, buenas noches. Buenas noches. Sería para preguntar si al viajar a Europa es necesario llevar los extractos bancarios en físico para el momento de la entrada de migración. Muy bien, hablamos de la tarjeta de crédito, extractos bancarios. Siga. Bueno, aquí es muy importante que la persona tiene que demostrar que tiene la capacidad económica, que cuenta con los recursos para sostenerse el tiempo que pretende estar en territorio de la Unión Europea. Si lleva efectivo no hay ningún problema. Si lleva tarjetas de crédito, lo más conveniente para facilitar su ingreso al territorio europeo es que demuestre con los saldos de que tiene cupo. Y efectivamente, si tiene cuenta bancaria, sería más conveniente que llevara los extractos bancarios a efectos de facilitar su ingreso en el punto migratorio. O sea, entre más documentos llevemos mejor, por decirlo así. Colombianos precavidos, ¿o no? Exactamente. Doctor Kruger, ya estamos casi que finalizando, le voy a hacer una pregunta. Hemos hablado de los colombianos que van hacia Europa, pero ¿y de esos europeos que llegan a nuestro país? Sí, mire, y ahí hay una cifra especial, hay una característica mirando los flujos migratorios del año 2014. Para mencionarle este año 2014 como una característica especial. En este año ingresaron más de 330.000 europeos a Colombia, ¿sí? Durante este año, mientras que colombianos saliendo hacia países de Europa fueron un poco menos de 300.000, lo que se ve claramente que el movimiento migratorio de europeos hacia nuestro país es superior. Una característica también muy importante. En los últimos 5 años se ha venido dando un crecimiento de europeos entrando hacia Colombia de un 11%, ¿sí? Lo cual pues también refleja claramente el querer de los europeos de venir
a nuestro país por diferentes circunstancias y pues en materia de turismo, que es el 90% de estas personas, pues se ve claramente que hay un empuje muy importante en esta parte de la economía. Muy bien, doctor Kruger, embajador, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Urna de Cristal para hablar de este importante tema. A todos ustedes también muchas gracias por acompañarnos hoy, conociendo sus detalles de este beneficio para nuestro país. Los esperamos la otra semana con un nuevo tema aquí en Urna de Cristal.